La noche del 3 de mayo de 2007, en un pequeño y tranquilo complejo vacacional en Praia da Luz, Portugal, el mundo presenció el inicio de uno de los casos más mediáticos y perturbadores de las últimas décadas: la desaparición de Madeleine McCann, una niña británica de apenas 3 años que dormía en el apartamento turístico mientras sus padres cenaban a escasos metros de distancia. Lo que parecía una velada normal de vacaciones familiares se transformó en una pesadilla internacional. Durante años, este caso ha sido analizado por policías, periodistas, investigadores privados y expertos en criminología. Sin embargo, cuanto más se indaga, más incógnitas surgen. Las versiones oficiales, los testimonios contradictorios, las negligencias en la investigación inicial y las misteriosas apariciones de supuestos testigos han generado un rompecabezas donde cada pieza parece encajar en más de un lugar o directamente no encajar en absoluto. Yo misma, después de revisar documentos, declaraciones, reportajes y expedientes oficiales, he descubierto detalles inquietantes, no solo sobre lo que ocurrió esa noche, sino también sobre el manejo del caso en los meses y años siguientes. Lo que empezó como la búsqueda desesperada de una niña perdida, rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes, plagado de intereses políticos, presiones diplomáticas y estrategias de comunicación que muchas veces parecieron ocultar más de lo que revelaban. ¿Por qué hubo tantas fallas en la recolección de pruebas? ¿Cómo es posible que testimonios clave se contradijeran sin que la investigación profundizara en ellos? ¿Qué tan creíble es la versión de un secuestro frente a otras hipótesis mucho más perturbadoras? Estas son preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta clara. Lo cierto es que el caso de Madeleine no solo expone la fragilidad de la infancia frente al crimen, sino también las debilidades de los sistemas de justicia y la manipulación de la opinión pública. Es un relato lleno de sombras, de sospechas y de silencios incómodos. Un relato donde cada pista abre nuevas dudas en lugar de cerrar conclusiones. En este video vamos a adentrarnos en la historia completa, desde la noche de la desaparición hasta las últimas teorías que aún hoy dividen a investigadores y expertos. Analizaremos las pruebas, los errores, las hipótesis y los secretos que de alguna manera han mantenido viva esta tragedia durante más de 15 años. Porque detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada rueda de prensa y cada hipótesis policial, permanece lo más importante: una niña que desapareció sin dejar rastro, y un misterio que hasta hoy sigue estremeciendo al mundo. Era primavera del año 2007. La familia McCann había viajado desde Inglaterra hasta el Algarve portugués, buscando en Praia da Luz la calma de unas vacaciones familiares. Madeleine, de apenas 3 años, compartía esos días de playa y juegos con sus hermanos gemelos, mientras sus padres, Jerry y Kate, médicos de profesión, disfrutaban del descanso junto a un grupo de amigos británicos. La rutina era siempre la misma. Durante el día, actividades en familia; por la noche, cenas con el grupo en un restaurante del complejo turístico conocido como Tapas Bar, situado a pocos metros de los apartamentos. La noche del 3 de mayo de 2007 comenzó como tantas otras. A las 20:30 horas, los niños fueron acostados, Madeleine en su cama, sus hermanos en cunas al lado, y los padres salieron al restaurante. Según declararon, cada media hora regresaban al apartamento para comprobar que todo estaba bien, una costumbre que más tarde sería duramente cuestionada. Poco después de las 22 horas,
Kate McCann entró en el apartamento y encontró la cama de Madeleine vacía. La ventana estaba abierta, las cortinas agitadas por el viento. Lo que siguió fue un torbellino de gritos, carreras y pánico. En cuestión de minutos, la noticia de que una niña había desaparecido recorrió todo el complejo. Los turistas salieron a buscar, los amigos corrieron por las calles cercanas, pero la niña no estaba. Cuando la policía portuguesa llegó al lugar, ya era tarde. La escena se había contaminado por completo. Decenas de personas habían entrado y salido del apartamento, tocado ventanas, movido muebles, abierto puertas. Cualquier posible rastro de un intruso se desvaneció en medio del caos. Aquella primera hora fue decisiva y, sin embargo, quedó marcada por la desorganización y la falta de protocolos claros. Las autoridades locales, poco acostumbradas a un caso de desaparición con proyección internacional, comenzaron la investigación con lentitud. Al principio se manejó la hipótesis de un secuestro, quizá cometido por alguien que conocía la rutina de los McCann. Sin embargo, otras teorías empezaron a circular. ¿Podría tratarse de un accidente encubierto? ¿De un descuido mayor de los padres? ¿O incluso de un robo en el apartamento que terminó de manera inesperada? El grupo de amigos con el que las McCann cenaban esa noche, conocido luego como el Tapas Seven, ofreció declaraciones que no siempre coincidían. Algunos aseguraron haber visto sombras sospechosas, otros afirmaron recordar figuras cargando a un niño por las calles cercanas. Pero entre contradicciones y memorias confusas, ninguna pista parecía sólida. Los medios portugueses y británicos comenzaron a cubrir el caso con intensidad desde el primer día. La imagen de Madeleine, con sus grandes ojos y una peculiar mancha en el iris derecho, se convirtió en un símbolo de búsqueda. La foto de la niña se difundió por todo el mundo en cuestión de horas, y la presión mediática se volvió insoportable tanto para la policía como para los propios padres. La presión pública creció rápidamente. ¿Cómo era posible que una niña desapareciera en un lugar tan turístico sin que nadie viera nada? ¿Cómo era posible que en las primeras horas no se cerraran carreteras, no se revisaran vehículos, ni se bloquearan fronteras? Los errores iniciales de la policía fueron criticados con dureza. Tardaron días en solicitar ayuda internacional, en revisar registros telefónicos, en tomar huellas completas del apartamento. Mientras tanto, la familia McCann se convirtió en el centro de atención mundial. Algunos los veían como víctimas de una tragedia inconcebible. Otros empezaban a cuestionar su decisión de dejar a los niños solos en un apartamento. El juicio mediático se instaló desde el principio, dividiendo a la opinión pública entre la empatía y la sospecha. Así comenzó un caso que, más que respuestas, abrió un mar de preguntas. Una niña desaparecida, una investigación plagada de fallos y un relato que, desde aquella primera noche, se enredó entre la incertidumbre y el desconcierto. La primera etapa de la investigación había fracasado en su objetivo más esencial: asegurar pruebas claras. Y ese vacío marcaría para siempre el destino del caso. Lo que podría haberse resuelto en las primeras horas se transformó en un misterio que todavía, más de 15 años después, sigue sin resolverse. A medida que avanzaban los días sin rastro de Madeleine, la presión mediática y social creció de manera descontrolada. El caso ya no era solo una tragedia familiar, se había transformado en un fenómeno global. Gobiernos, diplomáticos, ONG
y medios de comunicación de todo el mundo tenían los ojos puestos en Praia da Luz. Lo que debería haber sido una investigación policial discreta y meticulosa se convirtió en un espectáculo de alcance internacional. Ante las críticas, las autoridades portuguesas solicitaron apoyo de la policía británica. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir hallazgos inquietantes. En el apartamento y en el vehículo que los McCann alquilaron semanas después de la desaparición, perros entrenados detectaron rastros de sangre y olor a cadáver. Los resultados de los análisis forenses no fueron concluyentes, pero las sospechas ya estaban sembradas. Por un tiempo, incluso los propios padres pasaron de ser víctimas a ser considerados argüidos, es decir, sospechosos formales dentro de la investigación. Los medios explotaron esa posibilidad con voracidad. Algunos tabloides británicos publicaron teorías que señalaban a los McCann como responsables de la muerte accidental de su hija y de un posible encubrimiento posterior. Se sugería que la niña pudo haber sufrido un golpe, que los padres entraron en pánico y que decidieron ocultar lo ocurrido. Aquellas conjeturas, aunque nunca probadas, destruyeron la reputación de la familia y marcaron un antes y un después en la percepción pública del caso. Por otro lado, la hipótesis del secuestro nunca desapareció. Varios testigos afirmaron haber visto a un hombre cargando a una niña en la zona la misma noche de la desaparición. Sin embargo, ninguno de esos testimonios pudo confirmarse de manera irrefutable. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir informes de supuestas apariciones de Madeleine en diferentes países, desde Marruecos hasta la India, pasando por España y otros lugares de Europa. Todas fueron investigadas. Todas resultaron ser falsas alarmas. Lo más perturbador fue la conexión con las redes de explotación infantil. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que Madeleine hubiera sido secuestrada por una organización dedicada a la trata. Esta teoría cobró fuerza, porque Portugal, en ese entonces, era señalado como un país de tránsito en ese tipo de crímenes. Sin embargo, nunca se encontró una prueba directa que confirmara esa hipótesis. El caso también expuso la profunda rivalidad entre la policía portuguesa y la británica. Mientras unos insistían en la posibilidad de un accidente encubierto, los otros defendían la línea del secuestro. Las filtraciones, contradicciones y enfrentamientos entre cuerpos policiales no hicieron más que enturbiar el proceso, generando más confusión que respuestas. Con los años aparecieron nuevos sospechosos. El más relevante fue un hombre alemán con antecedentes de abusos infantiles y delitos violentos, que en 2020 fue señalado oficialmente como sospechoso principal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado una acusación formal que cierre definitivamente el caso. La pregunta persiste. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? La falta de pruebas sólidas permite que múltiples teorías coexistan. El secuestro por una red de trata internacional, planificado con conocimiento previo de la rutina de la familia. La hipótesis de un accidente doméstico, con un intento desesperado de encubrimiento. El robo fallido, en el que Madeleine pudo haber sido testigo de algo que no debía. Todas siguen abiertas. Ninguna ha logrado imponerse. Lo más inquietante de este caso no es solo la desaparición de una niña inocente, sino el eco que deja sobre la fragilidad de la justicia y el poder de los medios para moldear la percepción pública. Cada error policial, cada contradicción en los testimonios, cada titular sensacionalista contribuyó
a crear un laberinto del que hasta hoy no hay salida clara. Más de 15 años después, la desaparición de Madeleine McCann sigue siendo un espejo oscuro, donde se reflejan nuestras dudas como sociedad, la vulnerabilidad de la infancia, los límites del poder mediático y la incapacidad de la verdad para imponerse sobre la especulación. Al final, lo único que permanece intacto es el misterio. Un misterio que sigue vivo, que sigue perturbando y que quizás nunca llegue a resolverse. La desaparición de Madeleine McCann no es solo una tragedia individual, es un símbolo de todo aquello que no debería fallar y, sin embargo, falló. Representa la vulnerabilidad de los más inocentes, la fragilidad de los sistemas de justicia y la fuerza, a veces desmedida, de los medios de comunicación. Durante más de una década y media, este caso ha sido diseccionado, reinterpretado y convertido en objeto de teorías, documentales, libros y titulares. Pero lo más importante sigue sin respuesta. ¿Dónde está Madeleine? A lo largo de este relato hemos visto cómo una investigación marcada por errores iniciales terminó abriendo grietas imposibles de cerrar. Cómo los testimonios contradictorios, las pruebas inconclusas y las sospechas que iban y venían fueron alimentando un enigma que hasta hoy permanece vivo. Y en medio de todo esto, una niña sigue desaparecida. Esa es la verdad incómoda. Más allá de las teorías, más allá de los juicios mediáticos y de las pugnas entre policías y gobiernos, lo esencial sigue intacto. Una familia que nunca encontró respuestas y un mundo que todavía se pregunta qué ocurrió aquella noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz. Quizás lo más inquietante sea aceptar que, pese a los avances tecnológicos, las investigaciones internacionales y el interés mediático sin precedentes, la verdad puede que nunca se revele. El caso de Madeleine McCann nos recuerda que no todos los misterios encuentran una resolución, que hay historias que quedan suspendidas en un limbo de dudas, teorías y silencios. Y es ahí donde radica su poder perturbador, en recordarnos que cualquiera de nosotros podría encontrarse en esa misma fragilidad, enfrentando un sistema incapaz de ofrecer certezas. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas realmente que sucedió aquella noche? ¿Crees en la teoría del secuestro? ¿O consideras que la verdad está más cerca de un accidente encubierto? Tal vez ¿piensas que el caso esconde algo aún más oscuro de lo que se ha contado oficialmente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leer tus teorías y debatirlas contigo. Y si este tipo de investigaciones y misterios te atrapan tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con otros amantes de los enigmas sin resolver. Porque lo que ocurrió con Madeleine McCann no es solo un caso, es una herida abierta en la historia reciente, un recordatorio de que hay secretos que siguen ahí afuera, esperando ser descubiertos.